Entonces, habíamos hablado del dinero mercancía y dinero fiduciario, y habíamos hablado de que hoy día, digamos que la cantidad de dinero que circula en una economía ejerce una influencia muy poderosa en diferentes variables económicas. Por ejemplo, en primer lugar, se podría decir que hay que computar el efectivo, es decir, la totalidad de todo el dinero que circula, y por eso estuvimos hablando de cada uno de los agregados monetarios o los M como tal, ¿cierto? Que fue lo que vimos, digamos, en el video anterior o en la sesión anterior. Pero entonces venía el tema de la política monetaria, donde decíamos que la política monetaria la constituye un conjunto de decisiones que las autoridades monetarias toman para alcanzar los objetivos últimos fijados por una política económica, y que las economías con sistemas financieros que utilizan dinero fiduciario recurren a organismos responsables para regularlo, como son los bancos centrales. O sea, debe haber una autoridad monetaria en cada país. Y esos bancos centrales han logrado desempeñar el papel de controlar y regular la cantidad de dinero que hay en una economía y supervisar e inspeccionar el sistema financiero bancario. Y el Banco Central, pues, es el responsable de controlar la oferta monetaria de una economía y utiliza habitualmente tres instrumentos para hacerlos, que son las operaciones de mercado abierto, la exigencia de reservas y la tasa de interés. Ahora, hay que tener en cuenta que en el sistema monetario o en el sistema financiero en la actualidad, esa política monetaria puede ser expansiva o contractiva, ya lo vimos en clases pasadas. Pero para recordarlo, digamos que cuando hay una política monetaria expansiva, se hace un aumento de la oferta monetaria, es decir, que se inyecta liquidez a la economía imprimiendo más papel moneda. Se tiende a reducir el tipo de interés. ¿Para qué? Para abaratar los créditos e incentivar el consumo. Por eso se habla que hay más consumo y más inversión. Pero esas políticas que suenan muy interesantes hasta aquí, digamos, permítanme un segundo, digamos, hasta esta parte de arriba, claro, que haya más dinero, que haya disminución de los tipos de interés y que el crédito sea más barato y más consumo, genera más adelante un problema. Pero veamos primero los efectos positivos, claro. Cuando hay una mayor oferta monetaria, hay más dinero en circulación y la gente tiene más dinero para comprar. Al disminuir el tipo de interés, digamos que la gente que tiene ahorrado no va a ver como, no se va a ver muy beneficiada con la rentabilidad que le puede estar generando esos dineros, y lo que hace es invertirlos o gastarlos. Entonces, eso incentiva el consumo o la inversión. Por lo tanto, estimula la producción, y al haber más producción también hay más empleo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando hay más producción, pero también más consumo, se genera inflación. Y cuando hay demasiada inflación, se va perdiendo poder adquisitivo por parte de las personas, así ganen más. Y se empieza a generar un déficit comercial en el país, porque nuestros productos se van encareciendo conforme se van incrementando su precio, producto derivado de la inflación. Entonces, miren que por eso se toca establecer un balance entre uno u otro. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema de política monetaria, les dije que había un trilema y que no todos los objetivos se podían cumplir al tiempo? ¿Lo recuerdan? Sí, Entonces, a eso me refiero, que cuando se presentan unos efectos positivos, de mano se generan efectos negativos. Entonces, así ustedes estimulen la economía, algo así, pues puede haber inflación. Entonces, por eso se habla de que no se pueden cumplir al tiempo. Inclusive está lo contrario, la política monetaria restrictiva, que es que se disminuye la oferta monetaria, hay una disminución, un aumento de los tipos de interés para restringir el crédito, porque está creciendo tanto y tanto el crédito, que eso hace que se genere problemas de tipo crediticio o riesgos crediticios, generando menos consumo de inversión, y eso hace que tengan
Efectos positivos, se controla la inflación y se aumentan las exportaciones porque al controlar los precios, pues se vuelven más competitivos nuestros productos, ¿cierto? Pero también empieza a generar un problema de efectos negativos porque va a haber menos producción y menos empleo. Un segundo, por favor. Listo. Eso por este lado. Entonces, ya sabemos que hay efecto positivo y negativo. Ahora, los mercados financieros, que es, digamos, una evolución de ya todo el sistema financiero internacional, ¿cómo se catalogan hoy en día? Entonces, podríamos hablar de que hay mercados financieros de capitales, donde se logran transar activos como acciones, obligaciones bancarias o préstamos. También un mercado donde se transan divisas, pero también un mercado de derivados, que es un mercado de coberturas de las fluctuaciones de estos activos, donde pueden haber opciones, futuros, forward, swaps y muchos otros tipos de activos de derivados, ¿cierto? Digamos que el mercado financiero de divisas es el mercado base de todos los demás mercados internacionales, ya que en él se establece el mayor intercambio de monedas en el mundo, es decir, el precio de una moneda en relación con otra. La demanda de divisas actual es mayoritariamente por motivos especulativos. Adquirir una moneda extranjera con esperanza de que su posterior apreciación permita venderla a un precio más alto del que se compra. Entonces, digamos que a veces en esos tipos de mercados como el Forex se especula demasiado sobre ese tipo de activos. La demanda actual entonces, como dije, tiende a ser muy especulativa. Pero ese funcionamiento del mercado de divisas, veámoslo de esta manera. Digamos que una empresa española adquiere una sociedad canadiense o le solicita o le compra a una empresa canadiense una máquina. Entonces la sociedad canadiense requiere el pago de dicho bien, bien sea en dólares, y por lo tanto la española deberá adquirir normalmente a través de un banco o de un intermediario los dólares necesarios para abonar la factura al precio que es, en ese momento tenga el dólar en términos de pesetas o de euros. Pero si la máquina cuesta $1.000.000 y el tipo de cambio es de $1 por cada 200 pesetas, la empresa española deberá desembolsar 200 millones de pesetas más la comisión cobrada por el intermediario español. Entonces, por eso, cualquier intercambio comercial va a activar un mercado de divisas. O sea, si nosotros, por ejemplo, importamos 10 millones de dólares en celulares, obviamente Colombia tiene que comprar esos dólares para poder pagar esa importación. Entonces, eso tiene que activar de una u otra manera el mercado de divisas. Y en el mercado de capitales, digamos que permite negociar cualquier activo financiero que haya sido emitido de corto o largo plazo y tanto en forma de deuda como de participaciones. O sea que nosotros podemos negociar créditos, obligaciones y también acciones. Y los productos financieros derivados son instrumentos financieros que se comercializan a partir de activos ya existentes, lo que yo les decía. Son coberturas que permiten proteger las fluctuaciones de las divisas, de los préstamos, de las acciones o de las obligaciones, pero basado en que en la fluctuación de qué? De los precios de los activos que fluctúan mucho, de los tipos de interés que fluctúan mucho o del tipo de cambio que tiende a fluctuar demasiado. Entonces, en el desarrollo de ese mercado ha llevado a la formalización de contratos basados en todo tipo de activos a una fecha fijada y con precios determinados en los que se realiza un depósito inicial, una pequeña parte del valor contratado, que se va a conocer como prima, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a derivados, y confiando en un beneficio y a la evolución del activo sobre el que ya se ha realizado el contrato.
Ojo que únicamente el 5% de los contratos son ejecutados a su vencimiento y es su negociación intermedia la que constituye el grueso de las operaciones, que pueden ser operaciones de futuro, como opciones, futuros, forward swaps y muchos otros. Para dar un ejemplo cortico, aunque pues eso lo vamos a ahondar cuando lleguemos a derivados, es el siguiente. Digamos que tenemos un mercado de futuros en el café y la especulación al alza dice que un comprador adquiere un contrato de futuro sobre una tonelada de café que se entrega dentro de 3 meses a un precio de $1.000. Si un mes después el precio internacional del café es de 1.200, debido, por ejemplo, a las malas expectativas de la cosecha en Brasil, el poseedor del futuro podrá venderlo obteniendo como beneficio la diferencia en el precio, sin haber pasado nunca por sus manos la tonelada de café. Eso era un negocio interesante. O especulación a la baja. Una persona que no posee café vende 1.200 en la tonelada de café y de este producto que tendrá que entregar dentro de 2 meses, para poder cumplir con su compromiso debe adquirir dicha cantidad en el mercado. Si un mes después el precio internacional de café ha caído a 1.000 por la mejora en las expectativas de la cosecha brasilera, el especulador obtendrá como beneficio la diferencia entre ambas cantidades. ¿Por qué? Porque esos futuros son de obligaciones con obligatorio cumplimiento. Entonces, si 2 meses atrás se comprometieron a que se iba a negociar a 1.200 y la persona que va a vender el café ni siquiera tiene el café, 2 meses después, ¿qué puede hacer? Sencillo, se va al mercado, compra la tonelada a 1.000, digamos $1.000, y se la vende a $1.000, a $1.200 a la contraparte. La contraparte obligatoriamente se la tiene que comprar a 1.200. ¿Qué se está ganando la persona? El diferencial de precio, que es de $200 por tonelada. ¿Me comprendió en el concepto? Pues ahí por encima. Sí, profe. Bien. Ahora, llegando a la nueva arquitectura del mercado financiero internacional, digamos que el marco actual de la economía internacional plantea serias dudas acerca del funcionamiento del sistema financiero internacional. Y es que el mercado global favorece los flujos financieros de los países más pobres a los más ricos. Los excedentes de ahorro se dirigen hacia los polos más desarrollados y en especial a Estados Unidos, permitiendo mantener su déficit exterior. Toda reconstrucción de la arquitectura financiera mundial debe pasar por la reformulación de las instituciones nacidas en Bretton Woods, cuyo cuestionamiento en la actualidad es evidente. Cuando se crearon dichas instituciones, no se contempló ningún régimen para los movimientos internacionales de capital, ya que dicha movilidad era considerada incompatible con la estabilidad monetaria. Después de la crisis asiática en el año 97, cobró fuerza la necesidad de dicha reforma. Una nueva arquitectura internacional entonces debería contemplar una adecuada financiación para los países no desarrollados, la existencia de suficiente liquidez en el ámbito internacional y algún tipo de control sobre los movimientos de capital a corto plazo. Ejemplo, pues, digamos, se habla de una financiación adecuada en el desarrollo, donde según la teoría económica los flujos, perdón, se me fue. Los flujos de capital se desplazarán desde los países en los que abunda y es excedentario a los países más pobres, o sea que haya una real circulación de flujos de activos. Me hago entender. La idea que se está buscando es que aquellos países que sean ricos, aquellos países que tengan exceso de liquidez, vuelquen su exceso de liquidez a invertir en economías emergentes o países pobres, no en calidad de donación, sino en calidad de inversión. Por ejemplo, como hizo la IFC en su momento, con el caso que les mostré de Bancolombia, de Nutresa, de Argos, de Sura como tal, porque eso puede generarle
mejor riqueza a los ricos, pero también a ayudar a desarrollar economías pobres. Entonces, hablando de una responsabilidad social, pero también de cómo poder poner a circular el dinero entre unidades superavitarias y unidades deficitarias, ¿cierto? Disposición de liquidez a nivel internacional. Entonces, lo que se busca es asegurar la existencia de un Banco Central Mundial con capacidad de emitir una moneda de nueva creación que reemplazaría el patrón dólar. Eso aseguraría una cierta estabilidad de los tipos de cambio y los países no desarrollados podrían así contar con la liquidez necesaria para un ajuste económico con crecimiento. Miren que a veces la historia se vuelve a repetir. Se está volviendo a hablar de prácticamente el plan Keynes, que fue derrotado por el plan White de Estados Unidos en su época, donde se dice, ¿por qué no volvemos a mirar el concepto de un banco global, una única moneda, y así nos evitamos el dolor de cabeza de las fluctuaciones de la moneda y nos concentramos en las disparidades de las balanzas de pagos de cada uno de los países? Son discusiones que se están dando, pero es una de las tantas propuestas que abundan hoy en día. Se habla de regulación de movimientos de capital especulativo a corto plazo, y es que no sé si han oído hablar de un concepto que llama capitales golondrina. Y resulta que cuando una economía en un país emergente, un país pobre o un país en vía de desarrollo, muestra buenas rentabilidades, llega un abundante flujo de capital que temporalmente ayuda a esa economía. Pero si hay un movimiento adverso en esa economía o temas especulativos, inmediatamente todo ese dinero es retirado por los extranjeros y eso deja peor que antes a dicha economía, porque la dejan en un proceso de crecimiento y de un momento a otro la estancan y eso puede generar un retroceso mayor al que venían. Listo, chicas, esa era la presentación que les tenía para hoy. Yo les comparto también esta presentación para que la tengan pues como material de estudio. Es como la teoría concreta de la historia del dinero, la historia de cómo ha evolucionado el sistema financiero internacional desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Listo. Entonces, nos vemos mañana. ¿Les parece? Listo, profe. Como decía por ahí un famoso filósofo mexicano, nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Chao. Chao.